derivadas de la infección primaria por Zika. Y por esa razón es que he decidido titular a esta breve plática como una metaepidemia en evolución, y me referiré de manera exclusiva al síndrome de Zika congénito, que es una de las complicaciones conocidas como causalmente asociada con el síndrome, con la infección por el virus Zika. Y en los siguientes pocos minutos quisiera compartirles un poco de la evolución del conocimiento que en los últimos 2 años y medio ha tenido la fisiopatogenia del virus Zika en humanos, específicamente referido a esta complicación en el desarrollo uterino, y un poco del estado actual de las preocupaciones que existen sobre qué impacto a nivel poblacional podría tener este fenómeno. Y concluiré con una reflexión puntual sobre la efectividad de los sistemas de vigilancia contemporáneos para documentar, por un lado, y para entender, por otro, y finalmente para comunicar el riesgo asociado con la infección por Zika de las mujeres embarazadas en el desarrollo de sus productos. ¿Y por dónde le paso? Directo. Muchas gracias. Desafortunadamente lamentamos la ausencia de la doctora Tamara Mancero, como ya señaló el doctor Hernández, porque ella nos iba a brindar una perspectiva muy fresca y muy completa del acontecer epidemiológico del Zika en el mundo y en particular en la región de América. De modo que ahora tengo la ardua tarea de cubrir ese aspecto, pero no pretendo hacerlo de manera exhaustiva, solo quisiera ponerles un poco el panorama general de la epidemia en nuestra región. Y empezaré con este comentario sobre el riesgo, no sobre la carga de enfermedad, que es un planteamiento que hizo OPS en etapas muy tempranas de la epidemia. Seguramente todos tienen presente que la epidemia de virus Zika en América inició a inicios de del año 2015 y que las primeras manifestaciones de este evento epidémico ocurrieron en Brasil, y posteriormente el virus se propagó a prácticamente todos los Estados miembros, todos los países del continente, con excepción de Canadá. Y en ese momento una preocupación importante era sobre la transmisión primaria. Estaba ya en el conocimiento pública que este flavivirus se transmite por el mismo mosquito del género Aedes, o los mismos mosquitos del género Aedes, que se transmite dengue y que también se transmite chikungunya y fiebre amarilla y mayaro y encefalitis japonesa y un conjunto amplio de enfermedades arbovirales. De modo que, dada la experiencia de dengue como una enfermedad endémica a nivel global, una pandemia, pero en particular también en el caso de América, en ningún momento se abrigó la esperanza de que podría contenerse la epidemia o extinguirse la epidemia en el corto plazo. De modo que las preocupaciones de manera muy temprana se tornaron hacia las consecuencias más graves de la infección por virus Zika. Quedó claro también en esos tiempos que la infección primaria por virus Zika en los individuos, tanto niños como adultos, causaba un síndrome muy semejante, a veces indistinguible, de dengue o de chikungunya, cuyas consecuencias en ningún caso parecían ser tan trascendentes a nivel funcional como chikungunya, que da un periodo de artralgia prolongado, a veces incapacitante por su intensidad, o de dengue, que puede tener la forma grave con manifestaciones hemorrágicas e incluso letales. No fue el caso de Zika y quedó claro que esa no era el centro de la preocupación. Y comentaba que sobre el riesgo se hizo una estimación muy temprana de cuál era la población o el tamaño de población que podía estar expuesto a la infección por virus Zika, y hubo consenso en las comunidades globales de salud pública que toda persona que viviera por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel medio del mar y en unas regiones que son tropicales y subtropicales, donde existe una temperatura media mayor o igual a 10 grados centígrados a lo largo del año. Es decir, estaba claro
que iba a ser una epidemia de grandes dimensiones. Un señalamiento puntual, en muy poco tiempo después del inicio de esta epidemia, empezó una muy prolífica producción científica. Es interesante el dato de que históricamente antes de esta epidemia de virus Zika en América existían no más de unas 3 o 4 decenas, quizás 5 de artículos que hacían referencia al tema. El virus Zika, como todos ustedes conocen, se describió en los años 50 o a mediados del siglo XX en África, pero no se había convertido en un problema de interés público. Y en lo que va de esta epidemia desde el inicio de 2015, hay actualmente más de 8.500 artículos publicados sobre el tema que describen diversas dimensiones. Una de ellas fue una redescripción o una descripción muy formal del virus y se identificaron todas sus características. No entraré en ningún detalle, solo di oportunidad que vieran las pequeñas notas que estaban en la diapositiva. Un tercer elemento que quisiera mencionar es que tenemos 2 epidemias concurrentes temporalmente por virus Zika. Una es la de América, que posiblemente es más cercana en conocimiento para nosotros, además de geográfico, por supuesto, pero también en Asia, en el sureste asiático, existe una epidemia de dimensiones poblacionales semejantes a la de América, que es un poco más antigua, son unos 5 a 6 años, en donde se reconoció formalmente como un estado epidémico en una zona muy amplia que abarca toda la región de la Polinesia y la península antiguamente llamada Indochina, Vietnam, Laos, Camboya, etcétera, y Singapur. No se ve que esta epidemia esté en ningún momento cercano en vías de extinción, tal como es el caso de la epidemia en América. La propagación ha sido generalmente rápida, pero no singularmente rápida, y esto lo podemos decir en comparación con la velocidad de propagación que tuvo chikungunya, que ingresó al continente americano por la zona del Caribe solamente un año antes, y de dengue, que tiene varias décadas en nuestro continente y que se ha mantenido en este estado endémico. Como cuarto elemento, quisiera mencionar esta rápida evolución del conocimiento que se enfrentó a una interesante reacción de desconcierto o escepticismo en diversas comunidades de salud pública y en algunos países incluso donde había pronunciamientos escépticos respecto a la teoría, en su momento teoría, y hoy ampliamente demostrada con evidencia empírica, propuesta sobre la causalidad de las complicaciones neurológicas y en particular la microcefalia asociada con la infección por el virus Zika. Y retomo sobre el origen en América. La primera señal que llamó la atención sobre la emergencia de virus Zika en nuestro continente fue un conglomerado de casos de microcefalia en Brasil, que pronto se descubrió que ocupaban una importante región, particularmente en la zona nororiental de Brasil, el estado de Pernambuco, y que fue una señal temprana de que podía estar ocurriendo un fenómeno epidémico nunca antes visto en la región. De modo que muy pronto diversos centros académicos y también organizaciones de salud pública como la propia OMS y OPS se dieron a la tarea de compilar la evidencia, analizarla y documentar posibles argumentos sobre la causalidad de la microcefalia atribuible al virus Zika. Y lo que voy a comentar en las siguientes pocas diapositivas es precisamente algunas piezas de esta evidencia, y quisiera hacer referencia a que una de las evidencias tempranas que fue más consistente y más sólida fue la epidemiológica, y se basó no solamente en la documentación de los brotes y algunos estudios de casos y controles, sino también en la sistematización de reconocer algunos de los criterios que son muy famosos en la literatura de epidemiología, como estos criterios de Bradford-Hill o factores de Bradford-Hill, que señalan una serie de condiciones que hacen plausible que un agente de cualquier naturaleza, en este caso infeccioso, pueda estar involucrado en la causalidad de un fenómeno. Y este es un resumen
a mediados hace más o menos un año, ya se habían cumplido todos estos criterios con algunas piezas de evidencia singulares, y no me meteré a los detalles de ninguna, pero era muy concluyente que la evidencia era sistemáticamente orientadora de causalidad. Hasta ese momento, y en las siguientes 4 diapositivas lo pasaré un poco de manera rápida, el centro temático era microcefalia, la lesión o el síndrome prototipo que se buscaba era microcefalia, y desde luego se empezaron a describir una serie de detalles sobre los trastornos de desarrollo del encéfalo que ocurrían en mujeres que habían sido infectadas por virus Zika durante el embarazo. Y como suele ocurrir en las investigaciones epidemiológicas que orientan sobre causalidad, se estaba encontrando solamente la punta de la pirámide, es decir, los casos con manifestaciones más extremas, y por lo tanto la carga de enfermedad se había subestimado de manera muy importante. Series de autopsias o casos de autopsias habían mostrado en estudios muy bien documentados el espectro de daños, y se habían documentado por resonancia magnética. Entraré a detalles una vez que hable de la definición del síndrome de Zika congénito, pero trastornos básicamente del desarrollo de la corteza y la subcorteza asociados con la infección por Zika. Algunas descripciones de micrografía electrónica en donde se veían inclusiones virales o compatibles con la morfología viral en tejidos obtenidos de productos del embarazo de mujeres embarazadas. Después vino una serie importante, desde luego mi recopilación no pretende ser exhaustiva, mencionaré unos 6, 7 artículos, pero hay una colección mucho mayor de evidencias, pero estoy mencionando las orientaciones temáticas de estas. Después vinieron, desde luego, los experimentos en modelos murinos, mayormente, en donde se hacía transfección tanto de células cultivadas in vitro, posteriormente de tejidos, de células neuroprogenitoras, en donde se pretendía reconstruir la conformación tisular. También modelos de infección en murinos, donde se exploró la placenta, la morfología del feto y después la histología también del feto. Y en particular se atendió a las etapas del embarazo con las equivalencias que ya se han reconocido desde hace mucho tiempo de las etapas o las semanas o los días del desarrollo murino a qué podrían corresponder en la organogénesis y la embriogénesis de los humanos. Se encontró también asociación directa entre la infección con determinadas cepas de Zika y daño placentario, aborto espontáneo, calcificaciones placentarias y desde luego calcificaciones encefálicas. Y se fueron documentando a nivel histológico y a nivel de órgano completo e incluso el feto completo las alteraciones. Finalmente, hace también más o menos un año, o menos de un año, unos 8 meses, la doctora Cynthia Moore, directora de investigación o de vigilancia del neurodesarrollo en los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, documentó de manera muy elegante y muy sistemática el espectro de trastornos asociados con la infección por Zika en distintas series que estudió tanto en Brasil como en Colombia particularmente. Y lo relacionó con descripciones que ella había hecho en los años 90 de un síndrome de disrupción del desarrollo encefálico. Y a esto le llamó el síndrome de Zika congénito, cuyas características cardinales están presentes en la diapositiva y ilustraré con las fotografías de la propia doctora Moore en este artículo que está citado. El primero es esta microcefalia grave con colapso craneal parcial, adelgazamiento cortical con calcificaciones subcorticales y corticales, cicatrización macular, esto en ojos también se encontró, en órganos anexos del sistema nervioso central, cicatrización macular y pigmentación, y desde luego contracturas congénitas, hipertonía temprana marcada y síndromes de afección extrapiramidal del todo compatibles con la afección central del encéfalo. Quizá las letras aquí van a ser demasiado pequeñas, pero los 5 puntos que mencioné son lo que lo resume. Y la documentación involucró estudios de imagen
También reconstrucciones tridimensionales basadas en los estudios de imagen, de resonancia magnética fundamentalmente, y descripciones muy puntuales que no solo ayudan a entender la fisiopatogenia del síndrome, sino también ayudan y han ayudado a estandarizar las definiciones de caso que son pertinentes y útiles para la práctica clínica y eventualmente también para la vigilancia en salud pública. De modo que hoy nuestro blanco de interés no es microcefalia. Ya dije que la microcefalia es solamente el caso más extremo de la gravedad, pero hoy tenemos que entender que hablamos de un espectro completo. Mencionaré, por ejemplo, que entre las preocupaciones en la capacidad de identificar casos en vigilancia epidemiológica está el reto de identificar casos de infección intrauterina por Zika que nacen con un encéfalo de dimensiones normales, sin las características más notorias del síndrome, y que en las primeras 6 a 8 semanas empiezan a desarrollar una desproporción en el desarrollo encefálico que podría ser constitutiva en términos de dimensiones con microcefalia. Y al tiempo empiezan a aparecer otras manifestaciones constitutivas del síndrome. Y que quiero hacer patente la idea de que aún no se conoce cuáles podrían ser las consecuencias de mayor plazo. El niño que nace infectado in útero por Zika, ¿cuánto tiempo podría uno encontrar retardos en el desarrollo, no solamente en términos funcionales o neurofuncionales, sino también en términos cognitivos, como su conjunto de lo neurofuncional, que podrían necesitar una observación de más largo plazo? Dos últimos elementos. Una de las más recientes publicaciones, este es del mes pasado, es este grupo de la Universidad de Beijing y el Centro de Ciencias Genómicas de Beijing, plantea que una mutación puntual, que consiste en una sustitución de serina por asparragina en la posición 139 del genoma de la proteína viral, de la poliproteína viral, podría ser la responsable del síndrome. Desde luego, una mutación tan puntual causando una anomalía del desarrollo tan compleja y tan aparatosa ha generado cierta crítica o cierta escepticismo. Sin embargo, el experimento o los experimentos que este grupo condujo son sumamente consistentes y elegantes y usando modelos murinos utilizan los infectan con cepas de referencia a lo largo de la epidemia de Zika en Asia y encuentran que la cepa que tiene esta mutación es la que de manera más clara puede causar las alteraciones. Por último, quisiera terminar con esta reflexión sobre la capacidad de la vigilancia epidemiológica, haciendo referencia a que la magnitud de Zika depende no solamente de la penetrancia biológica o de la capacidad biológica de que la infección cause el daño congénito, sino también de la enorme magnitud de la propagación del virus. Y en particular considerando que cerca del 80% de las infecciones por Zika virus pueden ser asintomáticas. Esto quiere decir que tenemos diversas cohortes de mujeres que van a estarse infectando por Zika sin que ellas lo sepan, sin que el sistema de salud lo sepa y desde luego sin que la vigilancia epidemiológica lo sepa. Y que solamente podríamos saberlo hasta el momento en que algunas de ellas, aún no conocemos cuál es esa proporción y qué tan variante es entre regiones, tuvieran un producto con malformaciones congénitas o el síndrome completo. Y termino con dos diapositivas. Esta, que es un estudio de modelación matemática que calculó las posibles dimensiones de la infección tan solo en mujeres en edad reproductiva y que calcula, por ejemplo, para nuestro país que cerca de 15 millones de mujeres podrían estar infectadas durante las 2 primeras olas epidémicas, estamos hablando de 2 años, podrían estar infectadas por Zika durante la etapa reproductiva. Esto, desde luego, es un modelo teórico. En México se embarazan cerca de 2 millones por año. Pero esto equivaldría a tener más de 250,000 nacimientos de productos afectados por Zika. Y la última diapositiva es esta. Nuestro modelo de vigilancia epidemiológica de hoy en México ha privilegiado el reconocimiento de la infección primaria por Zika, es decir, tiene cierta competencia para reconocer la carga de enfermedad
en la infección primaria. Pero en su diseño tiene una importante incapacidad de reconocer la asociación con el síndrome de Zika congénito, dado que hay un desfase temporal entre el momento de detección de los síntomas de Zika en la mujer embarazada, el momento de confirmación de la infección por virus Zika en la mujer embarazada y meses después el posible reconocimiento del síndrome. Es decir, el pivote de la vigilancia no es el síndrome, sino es la infección. Y habida cuenta que el virus dura menos de 15 días en sangre, es imposible virtualmente en la gran mayoría de los casos detectar viremia al final del embarazo. Y en las definiciones de nuestro sistema de vigilancia no se contempla la posibilidad de casos de síndrome compatibles con síndrome de Zika congénito que no requieran la confirmación por laboratorio. Y esto posiblemente explica, en su gran mayoría, que tengamos una sorprendente baja, muy baja, carga de síndrome de Zika congénito comparado con otros países de la región, por ejemplo, Brasil, Colombia y varios otros. Hasta el momento se han documentado, se han identificado 20 casos de síndrome de Zika congénito, lo cual resulta un poco contrastante con las cargas esperadas de enfermedad que tiene nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.